Bien, buenos días para todos muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, hoy vamos a dar un poquitico, ampliar la explicación del tema de la posmodernidad, pero ya más enfocada a los principios de los medios de comunicación y las redes sociales, y también algunos parámetros sobre el trabajo o el ensayo que tendremos para la próxima semana, que será pues básicamente un ensayo argumentativo, un ensayo académico, sobre el cual ustedes pues ya recibieron un poco los elementos del instructivo o el protocolo para la realización en la sesión pasada. Entonces ya la idea es un poco ir afinando detalles para la entrega de la próxima semana. Recordemos que el lunes es festivo, no tendremos sesión, entonces hasta el viernes nos volveríamos a encontrar y ya sería para hablar un poco más de cada uno de los ensayos que realizaron, que desarrollaron. Ese sería como el aspecto allí a relacionar. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes puedan tener, por así decirlo, un poco el elemento que se va a disponer hoy. Una presentación allí en PowerPoint, que es sobre un texto muy importante que los ayudará un poquito más a ampliar el tema del posmodernismo y enfocar sus ensayos un poquito más, de una manera mucho más temática, y ya hablando un poco de los medios de comunicación y el discurso que se desarrolla dentro de este aspecto, tanto a nivel internacional como también a nivel Colombia, las producciones y series que tenemos actualmente, pues cómo se desenvuelven en términos discursivos. Bien, lo vamos a ver a través de la teoría de Baudrillard en términos de la posmodernidad. Es un texto que es muy interesante, pero aquí está esbozado de cierta manera, de una manera mucho más práctica. ¿Listo? Bien, tenemos la posmodernidad aquí planteada un poco. ¿Qué cifra la posmodernidad en términos de los medios de comunicación? Lo primero es que se cifra el control del televisor como alguien que tiene, por así decirlo, un poder. El que tiene el control del televisor tiene el acceso a los canales de su preferencia, y básicamente establece un vínculo propio con el entretenimiento. Es decir, que hay un control no solamente para cambiar una serie de canales, sino también un control social de la casa, si se puede establecer desde ese punto de vista. Podemos ver que en la televisión se establece una simulación de la realidad, no vemos una realidad objetiva, más bien la vemos un poco representada bajo intereses de diferente índole, es decir, no podemos vertir objetividad propia dentro del discurso televisivo, sino tenemos más bien que atenernos un poco a la relación del medio de comunicación como algo que tergiversa de cierta manera nuestra realidad. Eso se ve en reality shows, novelas y redes sociales. Los reality shows un poco con la tendencia a establecer vínculos con las personas, pues casi siempre en las noches, igual las novelas. Recordemos que se está desarrollando en el Congreso y a nivel de la presidencia una ponencia que se desarrolla en torno a que la televisión colombiana tenga el 70% de contenido internacional y el otro 30 sea colombiano. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se está diciendo es que se produce más dinero. Las producciones turcas o de otros países que las producciones netamente colombianas. Se gasta mucho más dinero en realizar una producción colombiana que comprar derechos de producciones internacionales. Entonces, pues si llegase a pasar este decreto, estaríamos viendo casi que novelas de otros países y otras culturas próximamente en nuestros canales privados. Bien, tenemos unos modelos ideales que produce un poco la televisión, también lo produce un poco la música y el arte. En este caso,
hay representaciones que se han dado a lo largo de acuerdo a las transiciones históricas y de acuerdo a la musicalización también. Tenemos aquí en la parte de abajo una serie de representaciones artísticas, de modelos, de modas, porque a veces también son modas desafortunadamente, modas que se han gestado por desafortunadamente tendencias europeas, tendencias estadounidenses, es decir, modelos o prototipos de afuera. A veces lo de afuera nos parece más preponderante que lo que tenemos acá en Colombia en cuanto a la música y en cuanto a la vestimenta. Entonces, las costumbres de la cumbia, el currulao, el porro, pues el bambuco, se han dejado de lado. Más bien acudimos a tendencias y musicalizaciones de afuera, porque lo que se hace en otras partes a veces es más preponderante en nuestro país. Tenemos diferentes culturas que se han enraizado un poco en ideas musicales, emo, gótica, rapero, hippie, flower, que fue una tendencia más o menos del 2000, glam, rockero, punkero, todas las tendencias, obviamente basadas en modelos o estereotipos de afuera. Uno piensa que estas tendencias pues claramente se han situado, algunas muy criticadas como la moda emo en su momento, pero también entran en unos choques culturales, choques sobre los cuales pues claramente se ve una exclusión de quien no escucha mi música y no se viste igual o se representa igual que yo. Claramente dentro de la diversidad también hay homogeneidad, entonces yo escucho música diferente, pero tengo varias personas que le escuchan la misma música y se visten de la misma forma. Entonces la diversidad allí tiene sus diferencias absolutas, cada una con una tendencia diferente, cada una con un manejo musical diferente y que ha sobrevivido algunas y otras se han perdido por allí en las épocas. Bien, esos modelos obviamente también la televisión los aporta. La televisión nos aporta una proliferación de signos, es decir, nos arroja una hiperrealidad, tenemos una realidad llenísima de imágenes, lo cual pues nos incide en términos de la política y la religión. Hay una distorsión del contenido, una no realidad. Lo que estamos viendo en la televisión, de cierta manera, en algunos casos, es una no realidad. Hay algo muy interesante en el aspecto televisivo y es que hay una representación de estereotipos. Un estereotipo es un modelo, como vemos en la presentación, que se repite y generaliza particularidades. Entonces, vamos con alguna producción que se desarrolle en los canales privados. Para hacer crítica a la televisión, obviamente hay que verla para hacer efectiva esta crítica. El programa Tu Voz Estéreo siempre tiene unas historias que se moldean a partir de elementos muy básicos. Un inicio, una trama, un desenlace feliz o trágico, pero uno ya sabe desde la mitad más o menos de la producción qué va a pasar al final. Es decir, la simpleza del discurso a veces permite que también haya entretenimiento. ¿Qué pasa en esas producciones? El taxista, el universitario, se pintan de una manera general, siempre se establecen de la misma manera. Entonces el taxista es alguien ordinario, de clase baja, es un poco altanero, grosero, características que todos los taxistas no tienen, pero que lo representan a nivel general. Los universitarios en un capítulo de Tu Voz Estéreo no entran a clase, son vagos, toman mucho, son drogadictos. La tendencia a establecer este estereotipo es muy, muy cruda. Lo real es que todos no son así. En general, todos no se representan bajo ese estereotipo, pero imagínense a alguien en el exterior viendo esta producción, pues que va a imaginar que todos en Colombia, en el ámbito universitario, son así. Hay novelas colombianas que se están retomando actualmente debido a una cierta crisis de los canales privados. La crisis más sonada fue la de RCN, donde ya pues los niveles de rating habían bajado muchísimo en la sección de la noche y pues obviamente la competencia que es Caracol estaba
incrementando allí sus punticos de audiencia. Decidieron reencauchar, retomar series que les habían causado un éxito en algún momento. Volvieron a repetir Betty la Fea, Los Reyes y demás elementos allí. Betty la Fea les provocó retomar ese rating que habían perdido, porque fue una novela muy exitosa en su momento, pero la misma novela vista en el año 2000 más o menos, tenía unas realidades culturales diferentes. Vista hace unos 6 meses, que fue cuando se desarrolló, la cosa cambia, porque nuestra cultura es diferente. El estereotipo que más se presenta en Betty la Fea es advertir cómo, de cierta manera o de cierto modo, las personas de clase alta se visten, hablan, se representan de manera muy diferente a las personas de clase baja. Betty la Fea, por el simple hecho de su caracterización física, estaba casi que metida en una oficina por allá lejos, escondida, para que nadie la viera. Cuando Betty se vuelve bonita, puede ascender a un cargo. Teniendo un jefe machista, una realización allí un poco absurda del grito, del maltrato, cosas que a hoy pues representan una idea vaga de lo que vendría siendo una producción en términos televisivos. Pero pues básicamente la novela toma un giro por allí importante, igual que la producción de Los Reyes. En Los Reyes, los pobres, si los podemos denotar allí, eran representados con vestuario colorido, hablaban muy diferente, casi que se expresaban de forma ordinaria. En cambio, la perspectiva de la clase alta era tonos muy oscuros, hablaban muy culto. Entonces son representaciones que a veces chocan con la realidad colombiana, chocan con todo lo que nosotros nos representamos como colombianos, y pues desafortunadamente hay series o producciones que a nivel internacional salen a flote, y pues gente en Estados Unidos, en Canadá, mira las producciones colombianas y dice, bueno, entonces Colombia está repleta de mafiosos, de prepagos y de gente que utiliza la cocaína. Ese es el imaginario, porque eso es lo que le presentamos desafortunadamente a las realidades de afuera. Bien, hay otra perspectiva que es el reality show, que también es esencial en términos del acaparamiento de televidentes en la televisión, y es la tendencia observador-observado, apariencia y desaparición. Muchos aspectos que se ven en reality shows es que siempre tiene que haber una persona conflictiva. ¿Para qué? Para que pueda acaparar el entretenimiento y la diversión del televidente. No sé si ustedes han dado cuenta que el primer capítulo de un reality no tiene propaganda. Se establece toda la visión sin una propaganda para poder acaparar al televidente. Tiene que haber un escándalo, tiene que haber una pelea, diferentes elementos para que se pueda advertir allí un cambio y que el televidente pues esté siempre allí sentado al frente de su televisor viendo la producción. En el reality show hay imitación y copia de formas de pensar, hacer y decir, y hay adaptación de lo que se quiere llegar a hacer, pero hay una imposibilidad real de hacerlo. Estamos hablando de Yo Me Llamo, personas que pretenden parecerse a otro artista, perdiendo totalmente su originalidad. No hay innovación. Desafortunadamente la televisión colombiana, la crisis de la televisión colombiana se ha producido por la poca innovación, por el poco insumo, la poca, eh, por así decirlo, inyección económica del Estado a las producciones televisivas. Se pretende comunicar rápidamente, hay imágenes constantes y lo más importante, en la televisión nunca hay silencio, siempre hay propaganda, siempre hay un cúmulo de imágenes que impide el establecimiento del silencio. Bien, McLuhan propone una serie de elementos que quizás dinamizan el aspecto televisivo en torno a la absorción de los contenidos. Un contenido televisivo debe tener los siguientes elementos. Debe ser espectacular, debe tener entretenimiento, diversión y claramente un escape de la realidad. Toda la gente que trabaja durante el día, llega en la noche, pues lo primero que hace es prender su televisor.
para entretenerse y para tener una especie de escape, si se puede establecer ese vínculo allí, de la realidad que vivió durante todo su día. También la idea es satisfacer un poco el deseo de las personas. Entonces el noticiero tiene una franja, una parrilla donde se muestran violencia, deportes, debates políticos, catástrofes, que pues claramente inciden en cómo se establece o se representa el mundo exterior. Bien, ahora vamos con el tema de la realidad virtual. Ya es mucho más enfocado en términos prácticos de la realización de las redes sociales y todo lo que ofrecen. La última tendencia, pues, Instagram, Twitter y también Facebook, cómo relacionan a su consumidor, a quien se inscribe en estas redes, y es que básicamente se ha tomado la tendencia de instrumentalizar la obscenidad, la transparencia y el éxtasis. Esto pues obviamente haciendo exterior lo íntimo. Información inútil, lo que solía ser por allí privado, escondido e invisible, se volvió visible, se volvió público, la intimidad se vuelve público, el que más muestre en una red social es el que más tiene seguidores y likes, entonces pues eso nos lleva un poco al establecimiento propio del obsceno, de la realización propia de esta perspectiva. Y ahora vamos con todo el impulso del Internet, toda la relación que nosotros podemos establecer allí en el Internet y cómo en años pasados o en décadas pasadas, perdón, estar en la televisión o ser un personaje público representaba quizás tener visos de actuación, cantar, hacer algún elemento artístico. Lo que pasa ahora con el Internet es que cualquiera puede ser autor de su propia, no sé, de su propia imaginación, sacar algún aspecto para volverse famoso. Cualquiera puede ser famoso en esta era porque se expone la cotidianidad. De estos personajes que tenemos allí en pantalla, no tuvieron que realizar un ejercicio bastante amplio en términos intelectuales para poder llevar a cabo, ser famosos en la red. El primer caso de la señorita de arriba, lo que representa es que un simple canto de apoyo a la selección Colombia la llevó a volverse famosa, porque la gente empezó a mirar sus videos, porque la gente quiso averiguar un poquito más, los medios se volcaron a entrevistarla, a saber dónde vivía, qué hacía, cómo hizo para componer la canción, se vuelve famoso lo cotidiano. En el segundo caso, pues un hincha de un equipo colombiano también, una entrevista cotidiana, dijo algunas palabras que provocaron cierta entretenimiento, cierta diversión, se vuelve famoso de un momento para otro. En el tercer caso, tenemos una feria del libro ya realizada hace unos años, donde la feria no se llena, y se completa el aforo porque la gente quiere ir a comprar, no sé, adquirir libros o estar en las conferencias, sino porque querían estar en la presentación del libro de este señor, donde ni se concentra un hecho literario, ni se concentra en una redacción oportuna de un texto, pero acaparó muchísimas personas y allí estuvieron todos volcados para ver ese establecimiento o esa perspectiva. Entonces lo ordinario y lo común se volvió mercancía, se volvió rentable. Ya cualquiera puede hacer desde que tenga internet, un video, una producción, y desde allí empezar a monetizar lo que hacen los youtubers en este caso. No estoy diciendo que todos los contenidos en términos de YouTube sean absurdos, algunos son muy oportunos porque representan de cierta manera el acceso a contenidos educativos, pero la gran mayoría representa elementos muy pobres en términos de todo el aspecto relacional que hacen y temático que llevan a cabo en sus producciones. Bien, y finalmente la rapidez de la información. WhatsApp, Facebook y Messenger han provocado que la gente quizás no prepondere el error ortográfico y además esconder su personalidad detrás de los mensajes. Muchas personas son extrovertidísimas en el chat, pero ya a nivel presencial cambia por allí su apariencia. En muchas ocasiones el Facebook y las redes sociales
hacen que la gente pierda la identidad. Le ponen a sus fotos, no sé, un cambio notorio y hay una exhibición propia de apariencias, mostrar todo lo que se hace en la cotidianidad, en búsqueda obviamente de unos selfies, de unos likes, y la idea es compartir absolutamente todo en una vida práctica, en este caso, y cómo se establece en términos formales todo ese elemento que desarrollamos y tenemos propiamente en nuestra red. ¿Listo? Bien, ese es como el discurso mediático, el discurso sobre el cual ustedes podrán realizar sus ensayos. Ese se podría ser un tema bastante válido allí. Ahora bien, les pregunto, según lo que acabamos de ver, toda la incursión de las redes sociales, de los medios de comunicación, ¿qué piensan de las generaciones que vienen, que fueron educadas con YouTube, que fueron educadas con el Internet, que fueron educadas con todos estos elementos mediáticos? ¿Qué creen ustedes de las próximas generaciones? ¿Vamos a tener generaciones críticas y reflexivas o vamos a carecer de esos elementos posteriormente? ¿Qué piensan ustedes de estos niños formados por el ámbito virtual? ¿Qué creen ustedes allí? Alguien de manera voluntaria que quizás quiera dar su apreciación respecto a este componente educativo que puede llegar a forjar quizás elementos prácticos. Sergio. Profe, pues mi visión en el futuro, teniendo en cuenta las redes sociales, pues en cierto punto, pues como la estamos usando hoy en día es preocupante. ¿Por qué Bien, razón? Porque los jóvenes tienen un acceso muy grande al Internet y al punto que llegan a conocer más que una persona adulta. Entonces eso ya que los jóvenes tengan acceso a cierta información que quizás no deberían. Por ejemplo, a contenido violento, que puede ser lo que uno puede ver en Facebook. ¿Eso a qué lleva? A que los jóvenes se pierdan como, por así decir, sensibilidad. ¿Sí me hago? exacto, ¿Por qué? Porque se acostumbran a ver cosas más violencia que la que en en las mismas noticias. muy bien, Y que uno puede, pues, como tener en cuenta son las tendencias o las modas que se hacen más globalizadas a partir del Internet. exactamente. Sí, de Entonces, hecho, Sergio, ya el internet no tiene y la televisión tampoco tienen filtro. Ya las escenas violentas, las escenas un poco allí pasadas de tono en términos sexuales no tienen un filtro, se presentan en la hora inadecuada a veces para la franja de los niños. No estamos diciendo que los niños no, hay niños que saben muchísimo, pero no son contenidos para su edad. Y claramente estamos educando una sociedad muy, muy, muy compleja a nivel de la poca sensibilidad, como dice en este caso Sergio. sí, Bien, sí. Vivian. Otra cosa que quería agregar, profe, era, por ejemplo, pues se me viene el caso del tema de Netflix. Y a mí Sí, me encantan las series de Netflix, pero o series que no tienen ningún tipo de restricción de edad, o al menos exacto, que no sé, que eviten que los niños las vean, no tienen ningún tipo de restricción. Entonces, es un contenido que puede ser libre para todo público. exactamente, hay una libertad y es una libertad que ni siquiera está por allí cobijada con los padres, una orientación, sino simplemente se deja libre albedrío a los niños. Vivian, tienes la palabra. Buenos días. Días. Em, bueno, pues yo tengo una opinión diferente porque yo pienso que eso va también de acuerdo a los padres. Bien, Digamos que aunque uno sabe que todavía hay pues mucho embarazo adolescente y que todavía no hay papás preparados para tener a sus hijos, sí de pronto la mayoría que decide tenerlos sí tiene un mejor tiempo y una crianza diferente con los hijos. Y yo creo que eso va desde la casa, ¿no? Desde las mismas reglas y desde la misma valores que se le inculquen a los niños, porque hay muchas personas, yo he visto en mi caso, en mi familia, ningún niño, pues digamos, tiene celular, ni tablet, ni nada de eso. Entonces, uno ve como las dos caras de la moneda. En unas partes sí, en otras partes no, pero yo creería, y de pronto en la mayoría de las personas que yo conozco, que son muy restringidos en ese caso y están muy pendientes bien, precisamente por lo peligroso que es el Internet y pues la televisión, ¿no? Cuando exacto. no se sabe manejar, porque también es una muy buena herramienta. Exacto. Sí, de hecho es la orientación práctica que se pueda disponer allí y cómo nosotros podemos también educar desde el aspecto televisivo
y todos los elementos que un poco se cifran en este elemento particular. ¿Listo? Bien, vamos con María José. Buenos días, profe. Buenos días. Yo también pienso que, bueno, todo este tema ha hecho como que cambiar a largo plazo como los proyectos de vida de estas personas, de los niños. Digamos, antes un niño aspiraba, no sé, a ser médico o a ser cantante, sí, otro tipo de series. Pero ahorita ya viendo que, o sea, es tan rentable y que ganan tanta fama siendo youtubers, la mayoría quiere, pues, llegar a hacer eso. Exactamente. Sí, se cambió un poco la focalización de la profesionalización. Ya quizás al ver que el acceso económico de la monetización del YouTube provoca una explosión de fama y también una explosión económica de trascender un poco a nivel de la vida, pues muchos se están enfocando por esa parte. Muchos quieren ser influenciadores simplemente por el hecho de ser reconocidos, pero además tener un poco más de acceso económico sin pasar por un aspecto netamente educativo. Tania. Hola, buenos días. Buenos días. Profe, pues yo iba también a, como a decir algo de lo que dijo la compañera anteriormente, que es que, digamos, los niños ya teniendo acceso a toda esa información, lo que hacen es cambiar o mudar sus gustos, porque ellos prefieren estar ahí todo el tiempo detrás de un computador, o de una tablet, o de un televisor, eh, consumiendo todo ese tipo de programas y de videos y de cosas así. Exacto. Sin embargo, también es una cuestión de que los padres ahora, digamos, el niño está molestando y lo más rápido es poderle dar un teléfono. Entonces, claro, yo lo guío a que de alguna manera él se entretenga con esas cosas y consuma lo que quiera, porque tiene acceso absolutamente a toda la información. Digamos que YouTube tiene ciertos filtros para contenido de niños, pero muchas veces eso pues pasa por encima. Bien. Sí, de hecho, muchos bebés o niños se les da un celular para que se puedan entretener y, por así decirlo, no causar molestias en su comportamiento, y eso un poco frena la posibilidad de la exploración del entorno, que es tan importante en los primeros años y tan relevante a la hora del establecimiento propio de todos sus elementos cognitivos. Es cierto, claramente que el apoyo de los padres aquí representa una medida muy amplia y que sin duda alguna podemos advertir un panorama bastante cierto de embarazos jóvenes, orientación, pero también sabemos que hay familias que no tienen la disposición siquiera de la orientación. A veces los formadores de los niños son los propios amigos del colegio. Entonces ahí se complica un poco el aspecto y es cómo podemos quizás ser formadores desde lo que tenemos. No podemos escapar a que los medios de comunicación no intervengan en la vida de nadie porque eso ya es un hecho, pero podemos desde ahí educar y establecer vínculos propios. Tania, por ahí ya recibí el correíto y ya haré la revisión correspondiente del ejercicio. Muchas gracias. Bien, Vale, sí, señor. listo. Bueno, vamos con la disposición un poco del entregable. A la compañera Lorena le envié un correíto hace muy poquito para que ella pueda compartírselos a ustedes. Ya les muestro de una vez el correo enviado por allí y establecido. Entonces, tenemos un correo sobre el cual se citan un poco los parámetros del ensayo académico que vamos a entregar la próxima semana, ya con los parámetros que les voy a indicar en este momento. Bien, el ensayo tendrá la estructura que tuvimos la vez pasada. Aquí está adjunta, tenemos adjuntos dos documentos, tanto la estructura del ensayo como la plantilla para hacer ensayos de la universidad, que es muy práctica. La idea es que todos trabajemos en esta plantilla, que en entregable se haga en esta especificación. Bien, primer elemento, extensión, 3 páginas. Deben ser solo de contenido sin incluir portada o bibliografía. Escoger una problemática derivada del consumismo o los medios de comunicación.
puede ser el consumismo en tiempos de pandemia, el discurso de alguna de las series o novelas que ustedes quizás puedan hacer público, hacer una crítica, un análisis. Me parecería muy oportuno hacer un análisis de alguna serie o novela. Debe tener la estructura adjunta, introducción, desarrollo, conclusión, y la plantilla de la que la universidad propone en su página, que es la que tenemos aquí en la parte de abajo. Deben citar de acuerdo a norma APA. Recuerden que la universidad tiene un instructivo muy interesante, el cual pueden consultar en la biblioteca, de cómo citar con menos de 40, más de 40 palabras. Obviamente tener los parámetros exigidos en las clases, todos los elementos que nosotros allí tuvimos en cuenta, los textos, si ustedes pueden citar algún elemento particular, todo sobre lo cual se puedan valer, es muy, muy válido para el desarrollo formal de sus ensayos. ¿Cuál es la idea, muchachos? Que el ensayo se entregue antes del viernes, para que nosotros podamos hacer la socialización el viernes de la mejor manera. Es decir, de hoy en 8 ya lo que estaríamos haciendo es hablar de nuestro ensayo. Recuerden que nos quedan más o menos unas 2 semanas, serían más o menos 3 clases, entonces ya la culminación del semestre es inminente, ya lo que nos queda es realmente muy poquito, y la idea de la última semana es dedicarle un poco a la autoevaluación, la socialización de notas, un poco allí, y elementos particulares si se pueden citar o si se pueden cifrar. Entonces la idea es irnos un poco preparando. Les anticipo esto del ensayo para que ustedes puedan pues básicamente no chocarse con los otros entregables de las otras asignaturas, porque sé que de una u otra manera los diferentes docentes pues al terminar ya este semestre les van a enviar sus trabajos finales. Entonces la idea es que vayan adelantándolo y el próximo jueves ya esté listo. ¿Listo? ¿Alguna duda, preguntas, muchachos, que tengan sobre el ensayo final? ¿O todo muy claro? Buenos días, profe. Yo una pregunta. Bien. ¿Se tiene que escoger el tema solamente de consumismo o medios de comunicación? Exactamente, sí, los últimos 2 temitas que hemos tenido, creo Listo. que son los que podemos hablar mucho, porque todos tenemos un poco la experiencia de la televisión, de todos los medios de comunicación, de todos los elementos sobre los cuales podemos allí concentrar nuestra atención. Entonces, básicamente es ese o sería ese el elemento. En unos momentos, pues ya Lorena recibirá el correo y se los compartirá para que ustedes tengan allí un poco el rédito explícito y la realización oportuna del ensayo, pues para efectuarlo de la mejor manera. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, con respecto a lo de la plantilla para entregar el ensayo, es que, digamos, esas plantillas tienen como, no sé, como muchas páginas de, mm, digamos, esas ahí, como el inicio, no sé, Sí. todas esas páginas tienen que tener el ensayo. No, nuestro ensayo solamente va a tener pues las 3 páginas de contenido, pero en sí, lo único que tienen que obviar en la plantilla creo que tiene 5 páginas, lo único que no tienen que hacer es la tabla de contenido, ni la lista de figuras, ni la lista de tablas. El resto aquí está todo explícito: resumen, introducción, argumentos y conclusión, y la bibliografía. Eso es lo que debe tener más o menos. La plantillita es muy corta, entonces no hay tanto de portada, contraportada, no hay todos esos elementos, entonces sería muy viable de esa manera. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bien, entonces básicamente ese será nuestro entregable ya casi que final. No sé si alcanzamos a desarrollar un último entregable en términos prácticos allí dispuestos, pero pues ustedes saben que ya el tiempo que nos queda es muy, muy corto. La idea es que ya el próximo jueves tengamos desarrollado nuestro ensayo académico de la mejor manera, poderlo socializar de hoy en 8 días y ya de hoy en 15, casi que estar dando el visto de la nota, socializándola, haciendo nuestra autoevaluación y todo lo que podamos referir en este caso particular. ¿Listo? Eso es básicamente lo que vamos a efectuar en este caso. Voy a cerrar un momentico el micrófono para hacer el seguimiento de la lista. Ya continuamos.
Listo, muchachos. Entonces, bueno, para finalizar un poco, la idea es que vayan por favor revisando sus notas, toda la retroalimentación que se ha hecho para que al final no tengamos por allí problemas, donde no se aclare todo el término de nuestras valoraciones, nuestros trabajos realizados. Entonces, por favor, ir mirando y revisando la plataforma. Ya en 15 días será cuestión de socializar y pues la idea es que no tengamos dificultades en ese proceso, sino que lo podamos hacer básicamente de la mejor manera. Básicamente la idea es efectuar en cierto sentido toda la relación que podemos encaminar y que podemos llevar a cabo en términos prácticos. Entonces, básicamente es eso, muchachos, que podamos establecer un buen trabajo final, que lo podamos socializar ya en cuestión de 8 días y que este sea nuestro rédito académico de aquí en adelante, ya casi finalizando esta parte. ¿Listo? ¿Alguna duda final? ¿Alguna preguntita por allí final? Bien, todo claro, me imagino. Sí, Tania. No, que no, señor, tranquilo. Ah, listo, vale, vale, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces la idea es dejarles un poco este tiempito para que lo aprovechen, para que empiecen sus ensayos de una vez, si es posible, para que puedan complementar sus ejercicios, si es posible, desde ya. Viene un fin de semana larguito, con festivo. Yo sé que a veces uno quiere descansar un poquito de lo académico en el fin de semana, pero ya es el último fin de semana o los últimos 2 fines de semana donde se concentrará elementos académicos. La idea es aprovechar un poquito estos tiempos que tenemos y ya pues empezar a desarrollar nuestros trabajos finales. Bien, eso es más o menos toda la secuencia que quería indicarles. Era más o menos una orientación del ejercicio final. Ya nos escucharemos en 8 días. Aquí en la semana 16 está el enlace para que ustedes puedan entregar el ensayo académico. Refiérase a semana 16 y allí lo encontrarán. Entonces, Lorena, tienes ahí el correo para que se lo puedas compartir a los compañeros y que ahí ellos puedan desarrollar sus trabajos con los anexos que tenemos. Bien. Bueno, profe. Listo, muchas gracias, Lorena. Les agradezco mucho, que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y por favor aprovechemos ya el tiempo final que tenemos, son 2 semanitas de desarrollo. Muchas gracias, que tengan un feliz día, hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe, Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno.